Ave María Purísima. Acción de gracias a San Rafael Arcángel, Ñan de Yaraguazú, San Pío, Virgen de Cacupé, Virgen de Guadalupe, San José Dormido, Virgen de Fátima, San Carlos Acutis, Virgen Medalla Milagrosa. Intenciones especiales. Por el aniversario de bodas de Raquel y Juan, Mutual MCP y BCB. Por la salud física y espiritual de Dora, Ricardo, Jaime, Shirley, Noelia, Héctor, Fabiola, Gianna, Gonzalo, Junior, Javier René, María Selva, Luis Manuel, Nélida, Cristóbal, Juan Gilberto, Cristóbal Joel, Abundio Miguel, José Rodolfo, Gustavo, Raúl, Liliana, Alcides, Eduardo, Darío, Marcos, Sixta, Zunilda, Carolina, Fabricio, Juan Bautista, Gladys, Pedro Aníbal, José Mauricio, María Cristina, Aníbal Ramón, María Celia, Dionisio de Jesús, Alicia, Justina, Gabriel, Marcelino, Ever, Secuntino, Neri, Emilio, Juan Manuel, Raquel Elizabeth, Andrea Anayeli, Lidia Ruperta, Ruth Elizabeth, Natividad, Dora, Pedro, Rosa, Elizabeth Montserrat, Alba, Amalia, Alejandra, Mario Diosnel, Santino, Josefina, Carlos, Darío, Teodorica, Felicita, Aida, Aníbal, Joana, Benjamín, Claudia, William, María Almi, Cristian Rodrigo. Por las familias: Piñanes Rojas, Cáceres López, Cabrera Molina, Bogado Ferreira, Bogado Rojas, Jiménez Benítez, Jaéner Samaniego, Ayala, Barrios Valiente, Valiente Martínez, Barrio Santa Cruz, Aguiar Jiménez, Jiménez Arrúa, Aranda Méndez, Bogado Centurión, González Candia, Fleitas Maldonado, Torres Paredes, Núñez Domínguez, Domínguez Gavilán. Por los hermanos difuntos: Óscar, Cecilio, Bonifacia, Sonia Elizabeth, Jessica, Jacinta, Miriam Elizabeth, César Aníbal, Juan Sixto, Braulio Gilberto, Gabriela, Cristino, Alfonsa, Marcelina, Baudilia, Isaac, Cirilo, Atanasio, Ascensión, Silverio, Juan Dionisio, Marta Amada, Gregoria, Nicanor, Virginia, Antoliana, Aníbal, Federico, Aníbal, Amancio, Carlos César, Celso, Cristina Enriqueta, Rufino, Virgilio, Aurelia, Emilio, Amelia, Margarita, Ramón, Sandino, Juliana, María Irene, Silvio, María Elena, Victorina, María Facunda, Dora Hortensia, Luis Alberto, Olimpio del Rosario, José María Antonio, Vicente, Tomasa, Pedro Tomás, Catalina, Apolinaria, Virginia, Gladys Vidala, Albino Neri, Bruna, Juan Bautista, Pulsania, Andresa, Mercedes, María Justa, María Vigilda, Juana, Silvino, Celso, Agustina, Leocaldio, María Benita, Evaristo, Bonifacio, Mario, Ignacio, Claudia, Carolina, Juan, Rosa, Rosana, Luz Marina, Blasia, Pablo Roberto, Vicente, Lorenza, Casania, Néstor, Agripina, Hilaria, Custodio, Jorge, Jorge Adalberto, Erasmo, María Melchora, Camilo, Julián, Carmen, y por todas las almas del purgatorio. El Señor nos reúne en su casa para la celebración de la Eucaristía a pocos días de la fiesta patronal de nuestra comunidad. En este octavo día se nos invita a reflexionar sobre el tema
el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Dios Padre es el creador de todas las cosas y por eso todos somos hermanos y la tierra es nuestra casa común. Cuidar de ella es una necesidad porque de eso depende su supervivencia, la supervivencia de los seres humanos y la nuestra propia. Pidamos hoy la gracia de sentir la creación entera como un don maravilloso de Dios. Por ser obra suya, merece ser preservada. Como comunidad de fe, iniciamos la celebración uniéndonos al canto de entrada. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva San Rafael! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros que hoy celebramos nuestro octavo día ya, octavo día de nuestro caminar. Ahí se me depende de esa, ahí más se huina, alleva, va, veamos, depende siempre se le. Bueno, eso es importante, hoy celebramos así este encuentro tan lindo de preparación, como decíamos en la introducción de nuestra Eucaristía. Y sobre todo con esta intención de crecer siempre como comunidad. Y en este momento muchísima gente también celebra con la comunidad de ustedes, la comunidad de San Rafael aquí de Remanso, ¿verdad? Mariano Roque Alonso, Abela Vendebarrio San Rafael Oíjera, lleva. Y así es que muchísima gente en todo el Paraguay, más de 300.000 personas mañana de Chaina en este momento. Así es que vamos a rezar juntos y vamos a pedir por todas esas intenciones que queremos nosotros también recibir de parte de Dios por intercesión del Arcángel Rafael. Y como hay tantísima gente que nos miran y nos ven y nos acompañan con la oración, yo quiero rezar por la salud de Osvalda y su hijo José, que tuvo una intervención quirúrgica. Entonces lo yucueo o oré especialmente para hacerle una mención y para rezar ahí por Osvalda y su hijo José con esta intervención quirúrgica. Vamos a iniciar nuestra misa, pero con entusiasmo tiene que ser, porque este itereo y la gente la oñembo esa añade 10, a la añade caibueno, no tapamos y añade iguaina. Entonces con entusiasmo, bien, contentos, vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar nuestra misa y lo primero que vamos a hacer es ponernos de rodillas ante el Señor. Entonces ya Yereta sube humildemente perdón de todos nuestros pecados. Ante la cruz, entonces, ante el Señor, que nos perdona de todas nuestras faltas. Nyam de jara
bereko yamne jara ore oriako bereko yamne jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo, y danos la sanación espiritual y corporal por intercesión del arcángel San Rafael. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia de Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra o pesó en una báscula las montañas y en una balanza las colinas? ¿Quién abarcó el Espíritu del Señor y qué consejo lo instruyó? Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar entre ellos. Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos seres? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. Palabra de Dios. Al salvo respondemos: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. A ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que la has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Todos. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en todas las tierras. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva San Rafael Arcángel! ¡Y viva nuestra comunidad! Bueno, un fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, ya voy a pues misa porque tenía también en este octavo día lo que la palabra de Dios nos presenta. Aquí están, ¿va? Porque nuestro tema, díselo ahí, el cuidado, a ver, va ese ahí, de la casa común. ¿Cómo? Necesidad, y si no, a la cuenta. Adile Treja bendiga tu pelebio. Precolar, Beazama, primer grado. Bueno, entonces miren aquí cuando hablamos de la casa común. Qué lindo, qué lindo. Pero al mismo tiempo ya esa bateco, a ver una la que del barrio lleva. Upa, y tengo a ver cuatía ule botella cuánto ya. ¿Sí o no? Claro, sí ve gente más llevo que pesa. Y que a la ñande calle cuera y que hacen las cosas. Jamás me a la ñangarecona. Jañande con ñangarecona. Ñande está mantenido. Pues ñande con la ñamo bola, ule ñamo bola, cuatía y me da latita, cervecita, mía ñamo bola. Allá, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ellos hice, enseguida voy a decir, hice. Entonces un monbolo, mitad de calle, pesa, bella y sape, Hagan que hagan ahora panela y la gente. ¿O qué hora van la gana? Llamamos que a Palaña del Río, a Peisa. Bueno, pero queridos hermanos, cuando nosotros, miren que la palabra de Dios es una cosa demasiado importante cuando nos llama siempre a una conversión. El Papa Francisco, que escribió todo un documento, y documento, porque siempre el documento de la iglesia comienza en latín. Latín pues, siempre va a llevar el título, va a llevar un documento. Bueno, laudato si, pesañe bueno. Jamás esa era el documento, laudato si. Así como comienza las primeras palabras del documento, después el documento lleva ese nombre. Por ejemplo, otro documento, rerum novarum, pesañe bueno, latín. ¿Va a exagerar el documento? Rerum novarum. Gaudium et spes. ¿Va a exagerar el documento? Gaudium et spes. ¿Entienden? O sea, siempre así como comienza el documento, las primeras palabras, cómo se expresa el Papa en ese documento, después el documento se llama así. Bueno, a ver, Papa Francisco de feliz memoria, que nos bendiga del cielo, este Papa tan bueno, llévande, ñandere guaité, ñandere guaité. Y él justamente habló, ahí está, habló del cuidado de la casa común. Se mandó a poner ahí porque muchísimas charlas, muchísimos encuentros tuvimos por todas partes, cuánto capilla, cuánto parroquia, cuánto grupo, qué juventud, qué tuyantú, qué cuánto ya. Roñe mbuatija siempre rolejan guayaro y cuajan ba eva la ñande yaro yerea ñande. Y miren, queridos hermanos, que aquí parece que simplemente ya llevan a camión de basura para ella, voy a tener la basura que esto. No, no es por ahí, no es por ahí, sino que todo documento de la iglesia como la palabra de Dios, porque se basa en la palabra de Dios siempre,
nos hace pensar y nos hace entender que tiene que haber un profundo cambio, ¿dónde? En el corazón. ¿Dónde tiene que ser el cambio? En el corazón. Porque la formación y la educación es demasiado importante. Pero ¿por qué, queridos hermanos, hablamos de cambio en el corazón? Conversión en nuestra propia vida. ¿Saben por qué? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, la ñandella ya antes para ser personas de Dios, siempre tiene que estar la presencia de Dios mismo en nuestra vida. Especialmente con ñandella la yayo jaljuta, especialmente con ñandella yayo respetata, especialmente con ya poponata las cosas. Si nosotros queremos que, por ejemplo, no sé, nuestra ciudad sea una ciudad linda, una ciudad donde todos tengan los mismos privilegios, donde todos tengamos lindas casas, lindas calles, lindas veredas, ¿entienden? ¿De quién va a depender? Y al final, ¿saben de quién va a depender? De nosotros. Si, por ejemplo, está calculado, sea yo sea veré, yo ve pechan de asasina, güey. Vamos, y te costanera, más una vez era ruta, pues costanera, ¿acuerdas? Ayer. Ve otro puente. Pero donde hay pori la tapé, la peixe yo a chun y que ve ubere ña piray sare con. Cosa con hay piraya. Entonces llevo le aman de nada, vamos, y te calle 15 minutos de retraso de inde. Pues también te ese GPS. O sea, es bueno. A ver, va ella pota. Ya donde me decatú, ya llevo paciencia. Con paciencia se llega al cielo de niño. Pero somos nosotros, queridos hermanos, lo que tenemos que construir nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que construir nuestra sociedad. Apea entonces llamo mi sibego, apea ya esa. Y por ahí la vende adorno cuera y por ahí la vende organización. Veo que una comunidad entonces que se organiza. Muy lindo, muy lindo. Fuerte aplauso para todos los que prepararon todo esto. Porque se gustado ya, esa oñe pinta pa y banderita pa, etcétera, etcétera. Pero a esta PMPTI va a ni que napea solamente para el 24 de octubre. ¿Sí o no? Muy bien, el único que entendió es no, pues ya sí, iba a ser otro. Quiere decir que solo para el 24 de octubre ya puede pensar. No, peña de ella ya pona siempre, lleva. Peña de ella ya pona porque nos preocupamos de qué cosa. Ya hay preocupado en nuestra comunidad. Ya hay preocupa formal, entonces apego la laudato si y a documento el cuidado de nuestra casa común yo. Entero este año yangarecoa beñandero gapire. Entero este año Juana. Nuestra casa, para que todos ofrezcamos lo mejor, ¿entienden? Nosotros que vamos pasando, recordemos que nosotros tenemos que dejar una herencia demasiado importante a los que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, mío, entonces así como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos dejaron para nosotros lo que ellos pudieron, entonces ya pues no hayan va, pues lleva. Ya andé ahí miana ahí. Ya moje ona ahí camiseta, haya pola y ponada. Pero para eso, querido hermano, vuelvo a decirle lo que el Papa Francisco insiste mucho. Para que cuidemos nuestra casa, para que cuidemos el mundo, para que veamos como una necesidad. Da Ecuador noreínte ñande la ya posee la hiponada las cosas. No, da ahí con a por adorno y la ñamoía, sino que porque es una necesidad de que todos nos sintamos bien. Diga tú y ñandea lleva la yeicola, va eva y cueve o lo que sea, va a cueve no hay gusto yo mío. Nosotros tenemos que buscar y como comunidad tenemos que ayudarnos siempre. Y eso es lo que hoy nosotros en este 8º día nos invita la iglesia. Quiere decir que el pecado que nosotros tenemos en la sociedad, el pecado solamente no matarás, el pecado solamente no robarás, el pecado solamente no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, solamente el pecado santificarás la fiesta de guardar humía, honrará a tu padre y tu madre.
Da ahí comiante la pecado la ñandeña cometea, sino que justamente con este octavo día nos hace reflexionar que había sido. Nosotros estamos pecando enormemente también, queridos hermanos, cuando destruimos nuestra propia casa común. Joveña de ella y coña de nacer ya esto y que aquello jacuetereí. Mala mi casa de negocio mío vende aire acondicionado. Mío voy a formar. Peite cuando la vende gramata ahí oña de. Peite cuando la vende gramata porque se ve que está vende tal aire acondicionado. Pero cómo había ver el aire acondicionado. Esa vemos ahí pero cómo es esa. Porque peite cuando la gramata mi mía allí. Ustedes saben que un árbol, un solo árbol, equivale a 10 aire acondicionados. La hubiera matado, hubiera ido, 10 aire acondicionado. O mi tuya, o me hubiera matado por allá, hubiera mango, hubiera, bebé yandero, hubiera, nada te apoyo, muy hubiera. Y porque justamente la naturaleza, ¿verdad? Pero la ñateña, güey, para hoy, entonces, a pleno sol, ñayo, bebé, a ver, a cupá. Angan ña aguanta, veima hoy, a cuetereima, aún hay bota y tema de diciembre, a ver, ya gusta enero, a febrero. Moya hata allá para estoy acompañando ahí pingüino mombureamos y te iba a tema ya de y en los cuaves ya te llegó pues a cuetereima. Entonces cuando el Papa nos dice el cuidado de la casa común, eso nosotros tenemos que comenzar por nuestra propia realidad. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero comenzar aquí con este prólogo, era Pesoña Penulaña de Evangelio de San Juan. Y nos habla justamente de la grandeza y de la gran riqueza que Dios nos ofrece. Porque Jesús dice, porque al final de cuentas la palabra se refiere a Jesús, estaba siempre junto a Dios, dice, es decir, que Él es Dios. Y por medio de Él, mire, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. La palabra es la misma vida de Dios, es la misma vida de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Quiere decir, queridos hermanos, que toda la naturaleza, por algo Dios lo creó, por algo Dios nos puso dentro de este mundo. La naturaleza, cada cosa tiene una función específica. Cada cosa que nos rodea, queridos hermanos, tiene una función específica. Y entonces por eso que tenemos que cuidar la naturaleza. Tenemos que cuidar las cosas que Dios nos ha regalado. Muchos problemas nosotros tenemos por todas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay muchos que vienen y echan todos los árboles, o no tengan más soja, o porque no tengan más otra cosa. Y entonces nos dejan con el famoso calentamiento después de la tierra, ¿verdad? Otro que tuvo oro. Yo pues cuánto de productos químicos, vamos a ir para de gente, un para de gente, etc. Se dan cuenta cómo el Papa Francisco, pero él también no es que está inventando las cosas. El Papa Francisco, cuando escribió ese documento, pensó muy bien. Jala era Oengo, era Francisco, lleva. Y por eso este documento venía demasiado bien, porque San Francisco, el gran santo, ¿verdad? De la naturaleza, de los animales, de la creación, todo lo que Dios nos ha regalado. Y por eso ustedes escucharon demasiado bien, queridos hermanos, y aquí está lo que hemos repetido juntos, allá repetí, apelletas en 10. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, apellemis en 10. O sea, algunos hay memoria buena, otros neina. Ya repetí, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda. Muy bien. En toda la tierra. Pero me pone en toda la vida, me pone. Era inventante de algo nuevo, haré agregar la Biblia, pero me pone no hay problema. En toda la vida, en toda la tierra. Qué admirable es tu nombre, Señor. Pero peañan de entonces la yahesana, yayujuana, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida. Y por eso este salmo nos hace cantar, porque los salmos, salmoi, quiere decir canto, canto de alabanza.
Cuando entonces ya de ella pura hey. Si hay cuál vez música, de igual la música cuera va y catuña de acompaña, vemos y me dice la bebemos dice la. A penduta ve, penduna esta bebe repetida sentía porque ella pura heita. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la regla. La, mi, la. Bueno, ya tanto amigos, Anga. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Ven ahí te ganga. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Tende valeta, hoy viene la coro, verá, Entonces, van a hacer ya potar la solista. Y carne, vamos a hacer músico. La, mi y renova. Eso renova. Anila, nota especial la ñapo puta. Entonces, ñañe pues no llegue, entonces estoy todo junto. Tape pura jena. 1, 2 y 3. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las olas de los mares, todo lo sometiste bajo tus pies. Coanga entero de tea. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Bueno, pues hagan botita de esa, a veces ya upida veñan de po, pero ya pota su oración. Porque aquí dice, el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestra casa común, upeaco y sejina, ñande ya es formal, veñan de yara lleva. Jamás ese ñande yara lleva acá ñande y a través de la creación. Peñan de yara me ñande. Pero donde jaigola hubiera matan, donde jaigola yagua, tenan baracallante, lleva, tenan la pirá, bellarecoa, lleva cerca del río. Sino que la misma creación somos nosotros. Pende mena, pende mireco, pende membuicuera, lleva. Qué creación más grande lleva, qué hermosura que el Señor nos da, y esa es la gran creación. A veces pues tú ves pereco y a veces lleva entonces y gatuña mañana veo a teo allá esa, va esa para un imbipa, ¿verdad? Las estrellas, un imbuya llevan va ella bañande ya esa. A upea la ñande ya lleve a veña de ya la veina. Así es que vamos a cerrar los ojos, vamos a levantar un poco así las manos allá puras y llegue última vez parte, Señor Dios nuestro. 1, 2 y 3. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Muy bien, un fuerte aplauso para este gran coro. Qué maravilla. Y gracias a nuestro músico, o pillaba y te bañan de músico. Bueno,
Ya para el próximo año, y tema de listo, va. Bueno, vamos a mirar un poco ahora, queridos hermanos, para ir concluyendo lo que el Señor hoy nos quiere decir en este cuidado de la casa común como una necesidad y signo de esperanza. Signo de esperanza. ¿Por qué es signo de esperanza? Porque cuidar la casa quiere decir que nosotros nos preocupamos para que estemos siempre bien en nuestro hábitat, para que nosotros nos sintamos súper bien en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, porque entero de haya yo respetar, entero de haya yo jajúa lleva, y entonces esta primera lectura nos hace hablar de lo que significa ese encuentro con Dios a través de lo que nos rodea, a través de la naturaleza. ¿Cuál el profeta Isaías? Esto se escribe, queridos hermanos, más o menos en el año 615, 620, antes de Cristo. Hay que ver, antes de Cristo. O sea que de ahora hasta eso más o menos he tenido 2600 años atrás. Oye, imagínense, 2600 años atrás. Hamba es iñan de Isaías. Pese a de ya por Hawái, ya digo, a ver, lleva ya moiña por moi veñan de ya no debe allá eso, Señor, qué admirable es tu nombre, porque en la creación y en todo lo que nosotros vemos, desde el más chiquitito hasta de esa hormiguita, de esa lombriz o lo que sea, peonía, hasta lo más grande que podemos ver, que es la creación, el universo, las estrellas, el sol, la luna y todo lo que nosotros encontramos, eso nos hablan de tu presencia, Señor. Y eso es lo que nos hace agradecer nuestra propia vida. Porque ñandela, ñambo desaparecieron todas las cosas de la naturaleza. Ñandén diga tu moayo y ahí la Jacobo, es imposible, porque vamos a desaparecer. Se dan cuenta que hay muchos planetas por ahí, donde no hay agua, por ejemplo, o donde no hay aire, por ejemplo. Entonces, ahí no hay vida, queridos hermanos, no hay vida, muerte. Ahora entonces vamos a aplicar un poco. Porque eso mismo que el Señor nos dice, ¿qué significa el cuidado de nuestra casa común? Eso quiere decir también el cuidado del hermano, el cuidado espiritual de cada uno, el cuidado y la preocupación que tiene que tener la comunidad por el vecino, por el que está a tu lado. Upea que dice el próximo, pero ya depende de qué. Ve mañana a la izquierda y a la derecha, más para ya depende de qué. Ve mañana yo. Ay, Jesús, Dios, más bueno, ya vende que algunos mañana se y la y creo ya lleva. Bueno, pero sin embargo, queridos hermanos, todos nosotros verdaderamente somos hermanos y todos tenemos que preocuparnos por el uno, por el otro. Entonces, yo porque te respeto, yo porque te quiero, yo porque te amo verdaderamente, entonces soy capaz de cuidar. Y por eso dice una necesidad. Y ese es el signo de que verdaderamente nos da la esperanza, porque hay amor entre nosotros, porque hay deseo de cooperar. Si todo esto es lindo así, espero que esto sea, porque se cada una vez al año te ayuda, una vez al año te ayuda, se guave. Así que ahí esa va a durante todo el otro tiempo. Si hay verdaderamente entusiasmo, que todos nos preocupamos de nuestra comunidad, todos nos preocupamos de nuestros vecinos, todos nos preocupamos que las personas estén aquí ante el Señor para inclinar y clavar rodillas ante Dios, porque Señor Dios nuestro, pega con la ñandella, ella veña de nieve, ñandeyara. Señor Dios nuestro, ñandeyara. Pero esa es una responsabilidad de nosotros. Esa es la responsabilidad que hoy el Señor nos da con entusiasmo para que nuestra comunidad aquí, esta comunidad de San Rafael, entonces pueda seguir adelante. Y esta primera lectura justamente nos invita, y termino simplemente con esta reflexión que nos hace entender lo que celebramos al celebrarle a San Rafael, a nuestro gran arcángel. Porque Rafael, Rafa, es un verbo en hebreo. Japea dice curar, Rafa. Vea hebreo, Rafa. Ya de mí, va a ser ya hebreo, ve curar. Al final el acento, digo Rafa, Rafa. Exactamente.
Y Él entonces significa Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, ñandé ya cuerara en el sentido de que hay tantas cosas que no funcionan en nuestra comunidad. Aquí tiene que ser una comunidad, verdaderamente ustedes tienen que ser una comunidad sana, sanísima, porque perecó la medicina de Dios, ve. A ver, ahí pone a vender, porque te ve las hacía. Pero ahí las hacía antes del cuerpo, sino que sobre todo esas personas que están enfermas del espíritu, del alma, del espíritu, del alma, humiala ya es sana. Humiala ya llegará verdaderamente, porque en la medida en que nosotros nos curamos espiritualmente, entonces estamos ahí porque estamos sanos, porque estamos con ese deseo de hacer siempre algo por los demás. Así es que, querido hermano, hoy le vamos a pedir especialmente hoy a nuestro santo protector, al arcángel Rafael, el Dios que nos cura. Y tenemos, pero el libro de Tobías nos habla espectacularmente de cómo, ¿verdad? Este ángel, arcángel que nos acompaña, que camina, porque eso quiere decir que Dios es bueno y nos da la medicina. La medicina justamente me veo ahí a ver cerca del río y justamente Tobías, que es acompañado por el arcángel San Rafael, dice que se va cuando llegan al río o nos debe de Ipirá, a peor, entonces la medicina para curarle a su papá, y Rafael también le cura a él de las situaciones de esa mujer con quien después se va a casar, etcétera, etcétera. Todo esto, queridos hermanos, significa para nosotros que tiene que haber un empeño para que exista una verdadera sanación interior, y eso nos va a llevar entonces a una sanación de la comunidad. Vamos a seguir entonces nuestra misa, vamos a rezar por nosotros mismos, todos los que tienen ese deseo grande de ser curados y sanados por el Señor, que hoy sea este momento de gracia de parte de Dios. Y también, ¿por qué no? Vamos a pedir también esa sanación física también. Vamos a pedir también. No. Claro que Dios puede sanarnos de todas nuestras enfermedades. Y entonces pidiendo que nos sane de todas esas enfermedades, que también la curación física llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Que así sea. ¡Viva San Rafael! ¡Viva nuestra comunidad! Muy bien. Vamos a ponernos de pie entonces, queridos hermanos, ahora, y le vamos a pedir por intercesión de nuestro santo patrono, San Rafael, que nos dé toda la gracia que necesitamos. A cada intención respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea testimonio de la riqueza del Evangelio para la humanidad entera, especialmente en los lugares donde Jesús no es conocido, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa León XIV y por todos los pastores de la Iglesia, para que con su ejemplo y su magisterio nos sigan exhortando al cuidado de nuestra casa común como creación y regalo de Dios para toda la humanidad, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que promuevan legislaciones que apunten a la protección de las riquezas naturales de nuestro país, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los pobres, los enfermos, los que se sienten abandonados y los que han perdido la esperanza, para que experimenten el amor de Dios que tienen a través de la cercanía y la solidaridad de todos los cristianos, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que impulsados por la gracia del año jubilar y contemplando el testimonio de San Rafael Arcángel, formemos una comunidad acogedora de puertas abiertas para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Vamos a pedir entonces especialmente hoy por nuestra comunidad que estamos pidiendo por intercesión de San Rafael. Como decíamos, la curación en primer lugar espiritual, y también, ¿por qué no? Vamos a pedir aquella curación física, si conocemos a algún pariente, algún amigo,
yande oía lleva ya cuerana de alguna enfermedad o nuestros parientes, nuestra familia. Y también vamos a pedir especialmente hoy por Osvalda y también por su hijo José, que tuvo una intervención quirúrgica, que el Señor también, justamente por intercesión de San Rafael, le pueda curar. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles y te pedimos que lo recibas bajo la protección de San Rafael y nos sirva a nosotros para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. te tenemos levantados. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, proclamar siempre tu alabanza con los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres, Señor, y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los arcángeles y de los ángeles, y nosotros nos unimos a sus voces para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Fuerza. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se han muerto ya en la paz de Cristo. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y te pedimos, Señor, especialmente, y rezamos por Osvalda y por su hijo José, que recibió esta intervención quirúrgica para que pueda curarse enseguida. Y también rezamos por cada uno de nosotros que estamos reunidos hoy aquí. Pedimos la salud espiritual y la salud física por intercesión de nuestro santo patrono, el arcángel San Rafael. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupe, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Acerquémonos a recibir el alimento que no perece y que nos da la vida eterna. Es Jesús mismo quien se ofrece por nosotros y nos da fuerza para seguir avanzando como peregrinos de esperanza.
Bueno, Ñañezun Baiteta, frente a nuestro santo protector, a San Rafael Arcángel, y vamos, cada uno va a pedir esa gracia que necesita para su vida, esa gracia que está necesitando para su familia. Allá es huella, allá lleva. Lo que tenemos que pedir es principalmente la salud espiritual. San Rafael que nos acompaña, que camina, es Dios mismo, que nos cura y que nos sana espiritualmente. Estaba en la dicotomía, lleva, lleva tu pao bebé, espiritualmente, yacacua desde la gracia de Dios. Y también vamos a pedir si tenemos alguna enfermedad o si queremos rezar por alguien que está enfermo físicamente, para que el Señor hoy especialmente, a través de la fuerza de su Espíritu y de su presencia, por intercesión de este arcángel San Rafael, nos dé la curación. Oración a San Rafael Arcángel. San Rafael Arcángel, medicina de Dios y guía, protégenos y defiéndenos de las potencias del mal, de las enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Acompáñanos seguros en nuestros viajes. Sé nuestro consuelo en las dificultades. Fortalécenos en el desánimo y en la desesperación. Tráenos salud y plenitud de la vida prometida por nuestro Señor Jesucristo, que junto a ti todos los ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, principados, potestades, virtudes, querubines y serafines, alaben a Dios eternamente. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Rafael Arcángel, San Rafael Arcángel, San Rafael Arcángel. ¡Viva San Rafael Arcángel! Fuerte aplauso para nuestro santo protector. Bueno, ya voy a pues misa, voy a ir entonces enseñando a los encargados aquí, a los animadores de nuestra comunidad, con los avisos este día, para ya de octavo día y na lleva. Entonces ya esa va la noveno día, apenas me tuve para nuestra gran celebración de la fiesta. Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bendecida noche en este octavo día de nuestro novenario, ya avanzando hacia nuestra fiesta patronal. Mañana con el tema Todos somos peregrinos de esperanza, especialmente los migrantes. Invitados, Centro Catequístico San Roque Montpellier y como siempre toda la comunidad. Mañana pedimos la donación y ofrenda en productos de limpieza para nuestros hermanos más necesitados. Bueno, hoy en este octavo día están invitados los catequizandos y padres de primer año de confirmación. ¿Están presentes? A ver, ¿dónde están los jóvenes de primer año? Muy bien, muchas gracias por la participación. También la Legión de María.
nuestras hermanas legionarias, valientes que están todos los días al pie del cañón. Muy bien, muchísimas gracias también, Padre Víctor, por aceptar una vez más nuestra invitación en venir a celebrar esta hermosa Eucaristía con nosotros. Te queremos dar un pequeño recuerdito de San Rafael, acá con los jóvenes de primer año de confirmación, pueden pasar. Muchas gracias. También le agradezco. Y aquí dice Beer Pine, cerveza guanguaina, ¿eh? Muy también. bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros monaguillos, también Gracias. al hermoso coro, Instrumento de Paz, quienes vinieron a deleitarnos con sus hermosas voces. Muchas gracias. Y a todos por la presencia de hoy. También ya hago extensiva la invitación para el jueves, que en nuestra víspera vamos a tener, luego de la misa, la adoración al Santísimo. También tendremos la vigilia, la serenata, hasta llegar a las 12 de la noche. Entonces, nuevamente le esperamos a todos ese día. Muchísimas gracias. Afuera tenemos una cantina que nos está esperando. Bueno, acá me recuerdan que ya estamos haciendo la invitación estamos haciendo extensiva la invitación para el año que viene para ser catequista. Esperamos a todos, que esperamos voluntarios, voluntarias, quienes ya hicieron su confirmación, para que puedan venir a ayudarnos, porque como se dice, como siempre, la cosecha es grande y los obreros somos pocos. Entonces siempre les esperamos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo entonces les agradezco infinitamente esta hermosa posibilidad, que hayan pensado de nuevo que hoy estemos aquí, y sobre todo con nuestro primer canal católico también. Lo yo el año pasado lleva, o sea que ya la segunda vez, o sea que muchísima gente, pero con esta vez y la gente y nada de acompañar, porque siempre Yandeyañe está creciendo más también en audiencia. Cada vez a más y más personas que rezan con nosotros y también por nosotros, por la comunidad. Y especialmente me parece muy interesante y muy linda hoy esta misa y esta oración, porque estamos en esta capilla que lleva el nombre de la sanación, ¿verdad? De la sanación de Dios. O que dice la Rafaelina. Coña de comunidad de cristianos Aisha, para ser sanados espiritualmente, también corporalmente. Así que yo les agradezco y yo también pido al Señor que me cure a mí también de muchas enfermedades espirituales, de muchas enfermedades también físicas. Todos estamos siempre necesitados porque todos somos pecadores y todos necesitamos de esa gracia del Señor. Así es que muchísimas gracias. Y por otra parte, como siempre, nosotros les invitamos a ser padrinos. Yo no sé si entre ustedes ya hay algún padrino en Yandeyañe. Pero siempre Yandeyañe vive de la ofrenda, de la oferta de todos los fieles. Por una parte están los que nos ayudan con las publicidades, la propaganda en la televisión. Después están los padrinos que nos ayudan como pueden, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Y lo tercero, peanda belleza la moai, porque pe mañana y teta pues cueve, na bebe y las alcancías. Allá está, miren allá está. Miren bien que pe mañana y bueno,
ahí está la alcancía de Ñandeyañe. Los que quieran colaborar, entonces después al salir de la misa, pueden hacerlo libremente. Nosotros ya cumplimos 3 años y 6 meses. Con ella jamás 3 años y 7 días. Ya abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, y 6 meses. Opa, imagina, 6 meses. Ya estamos 7 meses llegue, ¿verdad? 3 años, queridos hermanos. Y todo eso pasa con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Así es que vamos a ponernos ahora de pie y vamos a concluir este momento de nuestra oración, este momento de agradecimiento y de encontrarnos como comunidad. Y vamos a recibir la bendición de Dios. Oración final. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, que fortalecidos con su eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de tu ángel que nos acompaña, San Rafael. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva María, y viva San Rafael Arcángel. Y un fuerte aplauso para la comunidad. Bueno, y al final de la misa, los que quieran recibir el aceite santo, entonces vamos a formar aquí fila de 1 y entonces yo le voy a imponer bajo la protección de nuestro Santo Arcángel. Ustedes saben que el aceite siempre significó la curación, así que vamos a pedir también, pero tenemos que venir rezando y cantando y pidiendo por la curación espiritual y la curación también física en nuestra vida. Que Dios le bendiga a todos.